Una vez más le damos la bienvenida al programa Las Verdades como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús de la ciudad de Quetzaltenango. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y conmigo está una vez más mi hija María Gabriela. Marita, bienvenida al programa. Gracias, papi. Hoy quiero hablar contigo sobre un tema que creo que se habla en todas partes, en todos los sentidos, que psicológico, que medicina, pero casi que nosotros no platicamos sobre la sexualidad, ¿verdad? Por muchos años vivimos en una religiosidad, lo podemos decir, en el que todo era malo, ¿verdad? Y que era malo, cosas tan vertel era malo, hacer muchas cosas era malo, pero se hablaba de la sexualidad y era una cosa que era impuro, y he oído mucha gente hablar de la sexualidad como algo, incluso un pecado, ya incluso en el matrimonio, ¿verdad? Entonces yo quisiera que saquemos un poquito el tabú que hay, ¿verdad? En relación a la sexualidad, como nosotros como cristianos, ¿verdad? Mira, la iglesia ha culpado mucho en eso, te voy a decir por qué. Porque a veces, a mí me pasó, yo era cristiano desde joven, y de repente decían, va a haber una reunión de matrimonios. Uh-huh. Entonces decía el pastor, queda prohibido que jóvenes o solteros vengan a los temas de matrimonios. Pero luego lo oía predicar diciendo, no hay escuela para matrimonios. Por eso es que la regamos, por eso es que cometemos muchos errores, porque no hay escuela para poder formar un buen esposo, una buena esposa. Entonces la pregunta es, ¿y cómo va a poder haber una escuela para jóvenes solteros, uh-huh, para que lleguen a ser mejores esposos, mejores esposas, cuando ya se casen, si los sacamos de los eventos matrimoniales? Uh-huh. Si ellos no pueden oír de esos temas hasta que se casen. Hasta que se casen. Y sobre todo cuando se tocaban temas sexuales, nos retiraban totalmente, como que, por lo que tú dices, como que era un tabú hablar de sexo en ¿cómo se llama? De relaciones sexuales, de la sexualidad en la iglesia, y que solo los casados teníamos como que el derecho a poder oír ese tipo de temas en la iglesia. Y realmente esa es una verdadera insensatez, fatuidad. Después decir que no tenemos escuela para formar matrimonios, si nosotros estamos expulsando a los jóvenes de temas tan importantes como los temas matrimoniales. Uh-huh. Para mí los jóvenes, y nosotros cuando tenemos actividades de matrimonios, incluimos a los jóvenes, para que los jóvenes oigan, escuchen, vean de la problemática que se da dentro de los matrimonios, y que se den cuenta que el matrimonio no es solo beso, abrazo y una noche pasional, claro, y que ese es el ciclo de vida. No, el matrimonio tiene muchos ángulos, muchas áreas, muchas aristas, y en muchas se pueden mover problemas y conflictos. Uh-huh. Entonces, hablando de la sexualidad, vamos a partir, número uno, de que el sexo, la sexualidad, la sensualidad, el erotismo, esto es algo que Dios lo creó. Esto no lo creó el diablo. Esto no viene de las tinieblas. Esto viene perfectamente de Dios. Dios es el creador del sexo, de la sexualidad, de la sensualidad, del erotismo. Dios es el creador. Si tú no tienes ese concepto, entonces vas a creer que el sexo es malo. Uh-huh. Entonces vas a creer que el sexo es impúdico. Entonces, como me dijo una vez una hermana, ¿cómo cree que yo voy a tener relaciones sexuales el sábado en la noche con mi marido si yo el domingo vengo a la iglesia? ¿Cómo voy a venir a levantar mis manos a mi Señor si toqué a mi marido? ¿Cómo voy a venir con mi boca a alabar al Señor si tuve contacto sexual con mi marido? Entonces, si tú crees que el sexo es algo impúdico, obviamente vas a tener problemas para entregarte como mujer y para disfrutar como mujer la parte sexual, porque piensas que esto es del diablo, que esto es de la carne, que esto es diabólico, que es malo, que es sucio. Entonces, si no partimos con el cambio de mentalidad de que Dios, porque todo es mente, Dios uh-huh, es el creador del sexo, y lo profetizó en el huerto cuando no había caída, que es lo más hermoso que nos dejó Adán dentro de su palabra profética. Adán profetizó muy poco, pero lo poco que profetizó nos bendice a todos los seres humanos. Él en el huerto gritó cuando no había pecado,
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y está hablando de la relación sexual, y serán una sola carne. Y no había pecado, y no habían probado del fruto, como para que nosotros entendamos que algo que es una bendición de huerto, una bendición establecida por Dios, donde no hay ninguna relación con el pecado, es precisamente la relación sexual entre un hombre y una mujer, porque es creación de Dios. Partamos de eso. Y de hecho tenemos que entender que en una relación sexual van a haber un intercambio de sudor, un intercambio de flujos vaginales con flujos seminales, y que eso no es sucio, eso no es malo. Eso no es en ningún momento, si alguien pudiera revisar los elementos químicos del flujo seminal y del flujo vaginal, se va a dar cuenta que no hay nada impuro, no hay nada impúdico, no hay nada malo. Es más, donde tú puedes encontrar bacterias es en la saliva, en un beso. O sea que un beso en la boca es mucho más sucio que tener contacto con flujos seminales y vaginales. Eso no es malo, no es pecado. Hay gente que tiene esos conceptos, pero te digo, todo parte de los conceptos, de la pureza que tengamos en la mente. Y te voy a decir una cosa, ya que tienes ahí tu Biblia, préstame tu Biblia, te voy a dar un pasaje de la Escritura, porque lamentablemente dentro del Evangelio tenemos mucha gente corrupta de mente, que mira las cosas sexuales como que fueran algo malo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y se lo escribe a Timoteo, y gracias a Dios la Biblia nos habla de todo. Dice el apóstol Pablo, mandándole la carta a Tito, es a Tito, en el capítulo 1, en el verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros. Si tú eres una persona pura, porque la sangre de Cristo te ha lavado, todas las cosas van a ser puras, incluyendo la parte sexual. Sí. Pero para los corrompidos, una persona que tiene corrupción en la mente, ahora la pregunta es, ¿quién le metió esa corrupción? Y lamentablemente muchas veces esa corrupción la mete la misma iglesia, creando ese tabú. Los jóvenes que no oigan temas sexuales en la iglesia. Pero para el corrompido, todas las cosas son malas, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Con eso te pruebo que un pastor que no enfrenta el tema sexual con libertad con los jóvenes es porque de plano tiene un problema de corrupción en su mente, la cual tiene que ser ministrada, tiene que ser renunciada, para que pueda con libertad y sin ningún temor hablar de algo que es puro y que es creación de Dios en el huerto antes de que hubiera pecado. Sí. Bueno, 2, tenemos que entender que Dios nos da 2 etapas en la vida sexual. Una, donde vamos a aprender a ser señores de la sexualidad. Y 2, donde vamos a poder desarrollar con libertad la sexualidad. La primera etapa es muy importante porque es el entreno donde nosotros, a una pasión tan grande, porque la sexualidad tiene una pasión y es muy poderosa la pasión, es muy fuerte. En las etapas donde los jóvenes empiezan a descubrir la sexualidad, empiezan a explorar su cuerpo y ver que en ciertas zonas de su cuerpo hay placer, ahí realmente empieza una situación donde Dios le permite al joven convertirse en señor de esa pasión, en señor de esa sensualidad. Tiene que convertirse el joven en señor. Por eso dice Lamentaciones: bueno le es al joven llevar el yugo desde la juventud, es decir, subyugar, conquistar el área sexual, donde tú tienes que mostrar en tu juventud que realmente cuando Jesús te lavó con su sangre, te convirtió en un rey, porque la Biblia dice que somos reyes. Ahora la pregunta es, ¿reyes de qué? Si nosotros no vamos a ser reyes de Quetzaltenango. Para empezar, ni me interesa. A mí no me interesaría ser presidente de mi país, ni de ningún otro país. No me interesaría.
De hecho, mi trabajo es el trabajo más hermoso que puede haber, que es tener como jefe y servirle al Dios de la gloria. Mi trabajo es lo más hermoso. Yo no lo cambiaría por ser presidente de nadie. Cuando la Biblia dice que te convirtió en rey, y a mí también en rey, no está hablando de que seamos reyes de ciudades y de naciones. Es la torpeza que yo oigo muchas veces. Somos reyes y vamos a ser reyes de Guatemala. Un momentito. Dios nos dijo que somos reyes porque tenemos que gobernar algo que está ingobernado o que nos puede destruir. Y es precisamente la pasión que tenemos. Las pasiones nos pueden destruir. Las pasiones nos pueden volver animales. Las pasiones nos pueden separar de Dios. Las pasiones nos pueden convertir en esclavos cuando fuimos creados para señorear, para ser reyes y como reyes poder subyugar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la sexualidad. Si un joven no es señor de su sexualidad, entonces se masturba. Si un joven no es señor de su sexualidad, entonces ve pornografía. Y ahí empieza una esclavitud. Se empieza a volver esclavo de sus pasiones. Y ahí hay un problema porque él, a través de la palabra, del nombre de Jesucristo, de la sangre de Cristo, tiene que convertirse en señor de la sexualidad. Entonces Dios nos permite una etapa en la cual nosotros debemos volvernos señores de la sexualidad, donde nosotros la manejamos a nuestro antojo y no la sexualidad nos maneja a nosotros. Sí. Y entonces por eso Dios permite que haya un tiempo donde queremos, pero ahí viene nuestra mente espiritual, nuestra lógica espiritual, nuestra comunión con Dios y la palabra, y nos damos cuenta que desarrollar sexualidad fuera del matrimonio nos va a causar problemas. Primero, porque nos vamos a alejar de Dios. Fíjate que hay mucha gente, y esto es lo que mucha gente no entiende, sobre todo cuando manejan el machismo, de que la jovencita sí debe ser señora de la sexualidad, pero el joven no. Porque yo he oído mucho ese concepto. La mujer, como lo pierde mucho, entonces la mujer sí se le llama a que la jovencita sea señora de la sexualidad. Pero no hacia el joven. Al joven le dicen, bueno, como tú no pierdes nada, como tú no se te nota la virginidad, no tienes semen, entonces tú sí puedes tener como que libertades para poder fornicar y pecar. Obviamente esa es una aberración. Si nosotros leemos Malaquías en el capítulo 2, nos damos cuenta que cuando nosotros no somos señores de la sexualidad, nosotros podemos, número uno, alejar la presencia de Dios de nosotros. Y número dos, contaminar objetos o cosas. Malaquías 2, dice el Señor, ustedes cubren de lágrimas el altar y de clamor, pero yo no los voy a oír. O sea que una de las razones por las cuales nos cerramos los cielos es por fornicación. Por la fornicación. Es por adulterio. O sea que el pecado sexual nos aparta el oído de Dios de nuestras peticiones y oraciones. Y hay mucha gente que dice, ¿por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no? Y le echan la culpa a Dios cuando lo primero que tendrían que revisar es cómo gobiernas tu sexualidad. Y si una persona no gobierna su sexualidad, Malaquías capítulo 2 puede cubrir de clamor y de llanto y lágrimas el altar y Dios no contesta esa oración. Y dos, en el mismo Malaquías 2 habla de que podemos contaminar objetos. Y entonces pon tú que un jovencito fue en un carro a un autotel. Dentro del vehículo cometió un acto de fornicación. Ese carro, dicen en el mundo, ya se saló. La Biblia dice que ya se corrompió. Es decir, entró una corrupción espiritual. Y entonces son carros que se descomponen. Si fue dentro de una casa, se oyen ruidos en la casa. Hay algunas situaciones porque ya hay contaminación espiritual, ya hay corrupción espiritual por fornicación o adulterio en una casa. Hay empresas donde dentro de la empresa se genera el pecado. Siempre hay discordias, siempre se va un trabajador, no duran los trabajadores, la empresa quiebra, deja de vender. Algo sucede porque el pecado de sexualidad es un pecado que trae consecuencias espirituales. Entonces Dios, como sabe esto y quiere lo mejor para nosotros,
nos previene de que hay que tener cuidado con la fornicación, que es tener relaciones sexuales con personas con las cuales no se tiene un compromiso o un pacto de convivencia, de matrimonio. Eso es un pecado garrafal delante de Dios, porque Dios no pierde nada. Dios no pierde su santidad, Dios no pierde su grandeza porque un joven fornique, una señorita fornique. Él sabe que quien se va a dañar somos nosotros. Entonces te repito, en el punto 2, tenemos que entender que Dios nos permite un tiempo en el cual vamos a ser señores de la sexualidad. Y eso nos va a abrir bendiciones. Porque entonces un joven que está subyugando la sexualidad, que está ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, voluntario, entonces ahí nos estamos abriendo bendiciones, ahí estamos generando que nuestras oraciones tengan respuesta y buenos resultados. Yo conozco mucho jovencito fornicario y Dios, ¿por qué no me contesta? Mire, no sanó mi abuelo, mire, no sanó mi papá. Mire, ¿cómo se atreve un fornicario teniendo una base legal de que Dios aparta su oído de la oración a protestarle a Dios? Mejor primero que se haga señor de la sexualidad y que ya quiera hablar con Dios, alguien que ya es señor de la sexualidad. Lamentablemente, Marita, todas las generaciones han sido bombardeadas por la sexualidad y hay dos medios que cada vez más se hacen más corruptos y por las cuales el diablo generacionalmente ha querido ensuciar la mente de los jóvenes. Y uno es la música y dos son los medios de comunicación. Sí. Entonces, hoy en día, conforme se acerca la venida del Señor, cada vez va a ser más descarado el pecado. Cada vez más a lo malo se le llamará bueno y hasta divertirá y entretendrá a los hombres. Literal. Entonces, hoy tenemos que por los medios de comunicación hablamos de internet, hablamos de celulares, hablamos de televisión, de todo. Podemos accesar a esa sexualidad sucia, barata, inmunda, que va a ensuciar la mente del joven y lejos de hacerlo señor de la sexualidad, lo va a hacer esclavo. Y tenemos la música, que siempre ha sido un poder para poder dañar el corazón de los jóvenes, pero nunca había estado tan dañado como ahora. Sí. Ahora vemos bailes donde realmente hay relaciones sexuales dentro del baile. Son posiciones de relaciones sexuales con las que se están bailando. Y pues eso que yo recuerdo en el pasado, sí ha habido lambadas, sí ha habido, han habido muchos grupos, Elvis Presley y el rock en el movimiento de pelvis, pero jamás se había visto posiciones sexuales dentro del baile como hoy en día se está viendo y que lamentablemente ya no está llegando a la mente de jóvenes solamente, sino que está llegando a la mente de niños. Sí. Que vemos que cuando es el Día del Padre, el Día de la Madre, y va a haber una celebración escolar donde se incluyen baile, antes se ponían bailes folclóricos. Por ejemplo, yo allá en la escuela, en la primaria, yo bailé el baile de los viejitos, el jarabe tapatío, yo bailé lo propio regional nuestro. Y si alguna vez bailamos algo, en mi tiempo, pues bailamos algo de John Travolta, de los Bee Gees, pues soy más o menos de esas épocas. Pero, y sí había erotismo, no te digo que no, si había sensualidad, si había atrevimiento en el baile, pero jamás como ahora. Pues ahora realmente la situación está, yo creo que todos nos damos cuenta de eso. Solo un ciego va a pensar y va a contradecirme, y de eso siempre hay contradictores. De la verdad siempre van a haber detractores, de lo bueno siempre va a haber. Pero hablándolo con un espíritu así claro, estamos viviendo un tiempo muy fuerte. Entonces, lamentablemente, en nuestro tiempo, por ejemplo, en mi tiempo, para podernos hacer novios de una jovencita, nosotros pasábamos por un proceso, era una logística la que había que llegar. Primero, conocer a la persona, haberla sacado a bailar antes o conocido en la escuela, lo que sea. Y entonces uno lo que hacía es que la invitaba a salir, y obviamente en ese tiempo uno no se atrevía de momento a conectar un beso. Era hasta la segunda, tercera cita cuando uno ya le iba declarando lo que uno sentía. Romanticismo. O las pretensiones nuestras. Y había mucho romanticismo. Entregábamos tarjetas, dibujos hechos por nosotros. De hecho, hasta las tintas tenían perfume para conquistar a la persona.
Y era bonito porque uno le dedicaba una canción a la persona y entonces empezaba a crearse una atmósfera romántica. Y uno se le declaraba, las palabras es, ¿quieres ser mi novia? Eso no podía faltar, en nuestro tiempo no podía faltar. Había un alto grado de romanticismo y de respeto a la mujer. Aunque uno ya medio sabía, porque uno de hombre jamás se animaba a cortejar a una persona si sabía que iba a ser rechazado. Pero dentro de ese romanticismo que había, cuando uno se le declaraba, la muchacha regularmente nunca le decía a uno sí, sino que le decía, lo voy a pensar. Y le daba a uno incluso hasta un tiempo, una semana, mire, el sábado, el domingo le contesto. Entonces lo que hacía uno es que una vez le decía, bueno, si me va a decir que no, mejor diga, rómpame el corazón de una vez, no me deje de esperar y al final me lo va a romper. Entonces la persona le decía a uno, mire, yo el sábado le contesto. Eso quiere decir que le iban a decir a uno que sí, pero había que esperar ese tiempo. Es decir, esa era nuestra forma. Y nosotros obviamente sí, lamentablemente, cuando no éramos cristianos o señores de nuestra sexualidad, obviamente sí, con el tiempo se tocaba la mano, luego besos, y se volvió una relación pasional. Yo no te digo que no hubo algo pasional dentro de las relaciones de mi edad. Yo ya voy a cumplir 50 años, pero vamos a decirte que se vivía algo mucho más romántico y había un respeto a la mujer. Ya cuando uno llegaba al manoseo, era algo ya muy fuerte, muy peligroso. Mucha Hoy en día, confianza. y no me dejarás mentir, las relaciones de noviazgo ya van directamente a que va a haber fornicación, de que va a haber cama de por medio, o sea, sexualidad, sexo, porque no se puede llamar que se hace el amor. Para empezar, hay muchos jóvenes que todavía no saben ni qué es amor. Simplemente hay un gusto, hay una atracción, pero no se sabe qué es amor. Y cómo lo sé yo, cuando hemos hecho encuestas y entrevistas a jovencitos que tienen novia, uno le pregunta, ¿y para qué quieres una novia? Y todo gira en torno a un egoísmo, para que me satisfaga, para que me haga compañía, para que me dé un chocolate, para que me dé un regalo, todo es un egoísmo, y eso no es amor. Sí. ¿Cuándo se convierte algo en amor? Cuando el amor, entendemos el amor es dar. Cuando yo estoy dispuesto para que él se sienta bien, para que él sea servido, para que él sea bendecido por mi relación, para que él sea bendecido por mi amistad, para que él obtenga, no yo. Eso es amor. El amor es dar, el amor no es recibir. Claro, el que da, obviamente sabe que va a recibir. Bueno, entonces, te digo, ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que la música está bombardeando a los jóvenes para que no sean señores de la sexualidad, sino que sean enseñoreados de la sexualidad. No digamos la psicología moderna que ha apoyado a eso. Si tienes ganas, mastúrbate. Tienes ganas de pornografía, tienes ganas, fornica. Al final es tu sexualidad. Solo cuídate y protege de embarazos que no sean indeseados y de enfermedades venéreas. Pero eso no es el sentido. El sentido es vuélvete, Señor. Esa gente que fornica, y no se lo digo a toda jovencita, el joven que es fornicario, se lo digo a todo joven, la señorita que es fornicaria, cuando llegue al matrimonio va a ser infiel. Eso es claro. La persona que no tuvo dominio en la juventud de las pasiones que tuvo de juventud, cuando ya esté casado, pinta para ser un adúltero. Que no le extrañe a la mujer ya casada, con hijos, y venga a llorar, me falló mi marido. ¿Y cómo era tu marido de joven? Ese era un sinvergüenza. Entonces, obviamente, el que no tuvo señorío, el que no tomó el control de la sexualidad en la juventud, mucho menos cuando esté casado. Eso es mentira. Hay personas que dicen, mire, tenga hoy todas las novias que quiera, fornique lo que quiera, para que cuando ya se case le sea fiel a una sola persona. Eso es ridículo. La sexualidad no se sacia. La misma escritura lo dice, hay cosas que no se sacian. Es como un vicio. Y se convierte en un vicio. Y entonces vamos a que una persona fornicaria difícilmente va a ser fiel en el matrimonio. Yo aseguro que no lo va a hacer. Entonces, una jovencita que anduvo en la cama de uno, de otro, en un autotel y otro, definitivamente, cuando se case, ¿cómo va a pretender un hombre creer que ella va a ser fiel si nunca pudo enseñorearse y ser señora de la sexualidad? Y la otra parte ya es la parte del matrimonio, donde ya hay un pacto con una persona de convivencia y de matrimonio. Ahí hay que desarrollar la sexualidad con toda bendición, con toda libertad, de acuerdo a la pureza. Para eso fue creado.
Claro, fue creado el sexo para disfrutarlo. En el Qué bueno que dijiste eso, porque hace mucho tiempo me encontré un hermano, que Dios lo bendiga, pero él tenía el concepto que el sexo era solo para procrear. Y solo para procrear. Ya. Y no, es que hay una mentalidad cristiana, desde luego no es bíblica, de que Dios nos prohíbe sentir placer. Entonces, mientras más placer siente un cristiano, más carnal es. Y mientras menos placer siente, es más santo, más agradable a Dios. Es algo totalmente, va en contra de la Escritura. Cuando la Biblia dice, joven, alégrate, y dice la Biblia que el don de Dios es que nos alegremos con lo que tenemos, que disfrutemos de nuestro trabajo, de la comida, de la bebida. Es decir, Dios es un Dios que quiere que disfrutemos. Claro. Entonces, el sexo no solamente fue creado para procrear familia, sino también para que sea totalmente disfrutado. Préstame tu Biblia, todavía me da tiempo para darte un pasaje en Proverbios capítulo número 5, y que puedas ver cómo, desde luego esto está escrito en poesía, y las poesías pues hay que interpretarlas con un corazón romántico. Dice Proverbios capítulo 5, hablando de la relación sexual de un hombre y una mujer, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, o sea, andarás con una mujer que no es tu mujer, un hombre que no es tu hombre, y tus corrientes de agua por las plazas. Está hablando de que en el orgasmo la mujer tiene flujos vaginales y los hombres flujos seminales. Y dice que cuando uno derrame sus fuentes, no las derrame en la calle con personas extrañas, sino con la misma cisterna, hablando de la pareja, hablando del esposo y la esposa. Sean para ti solo y no para los extraños. Bebe tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Entonces la Biblia, como tú estás viendo, la Biblia está autorizando las relaciones sexuales para que uno se alegre. No solamente para procrear hijos, sino que es una fuente de placer. De hecho, es una gran ministración. Todos los seres humanos que hemos experimentado lo que es el clímax, lo que es el orgasmo, todos sabemos que después de un orgasmo viene una paz espectacular, un sueño profundo, es algo hermoso, es una ministración que Dios nos permite a los seres humanos para desestresarnos totalmente. Si hay una fuente de desestrés, de relajamiento, de paz, es precisamente el clímax y el orgasmo que se alcanza. Entonces, Dios nos dejó eso, la parte sexual, para que la disfrutemos. No digamos, si tú lees Cantar de los Cantares, sí, es un libro lindísimo, erótico, sensual, donde podemos ver la libertad que Dios le da a los hombres, a los hombres de Dios, para que disfruten la parte sexual, no para que se priven, no para que piensen que es algo sucio, no para que piensen que es algo carnal y que después de un acto sexual, ¿cómo va a ir a la iglesia? Porque eso es impúdico. Realmente, si leemos la Biblia en el ojo de Dios, con el corazón de Dios, nos vamos a dar cuenta que la sexualidad, las relaciones sexuales, hacer el amor, es algo lindísimo, desde luego, para las personas que están dentro de un pacto matrimonial. Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús de la ciudad de Quetzaltenango. Con mi hija hemos platicado un tema que espero que a usted también le pueda bendecir. Y gracias por las sugerencias, gracias por los comentarios que nos hacen. Por favor, comuníquese con nosotros, y en la iglesia, desde luego, los estaremos esperando. Dios les bendiga.